Hola y bienvenido a mi canal. Y hoy vamos a aprender una manera de poder hacer piedras pequeñas como esta en foam para que así, si le da a alguien, no lo lastime. Tenemos las piedras que vamos a utilizar, ¿verdad?, para hacer los moldes. ¿Qué vamos a hacer los moldes? Estos pedazos de PVC, de cintra o de panel de PVC de un proyecto anterior, y eso es lo que vamos a utilizar. Pero si no tienen, pues pueden usar cartón o cualquier material así, madera, etcétera. Pero esto es más fácil para poder despegarlo. Bueno, primero que nada vamos a ver cuál piedra vamos a hacer. Vamos a empezar con esta. La vamos a poner aquí, pero yo la quiero elevar para poder coger toda esa forma chévere. Eso más o menos este es el pedazo que vamos a utilizar. Puede ser aquí también. Vamos a cortar este pedazo con mucho cuidado. Tratar de hacer un cuadrito, que es lo que queremos. Que no queremos tampoco utilizar mucho silicón. Vamos a hacer un molde con esto. Queremos el exceso de silicón, pero esta base está suficiente. Vamos a montar un poco de pega caliente, ¿verdad? Y vamos a pegar la piedra. Y ahora vamos a crear paredes alrededor para hacer el molde. Para eso vamos a ir cortando pedazos de esto. Ahí lo vamos pegando para que así podamos hacer el molde. Vamos haciendo poco a poco cada espacio. No queremos dejarlo muy pegado, pero tampoco muy separado, para que pues tenga suficiente silicón, pero tampoco queremos pues, utilizar demasiado. O sea, así poco a poco hacemos todo. La pega caliente no aguantó la piedra. Por más que lo limpie, pues siempre va a quedar un poco de sucio y pues no permitía. Lo que voy a usar un poquito de plastilina es para poder hacer algún tipo de contacto, para que entonces también por donde va a salir el exceso del foam que vamos a utilizar, porque es un foam que se expande. Así que vamos a poner un poco de plastilina aquí. De que no se escape por ningún lado. Eso es muy importante, porque si echamos la silicona que vamos a utilizar para hacer el molde y se sale, es un reguero. Va a haber un problema. Pero vamos a tener que verificar todo de nuevo, para que así cuando tiramos el silicón quede completamente sellado. Antes de pasar a tirar el silicón, la piedra, como es porosa, vamos a pasar una capa leve. Entonces vamos a usar vaselina, que no quede muy emplegostado, o sea, no haya mucho, un exceso, sino para crear una capa entre el silicón y la piedra. El silicona que voy a utilizar en esta ocasión es este Omo 30 de Smooth On. No tenían 25, que tiende a secar mucho más rápido. Este tarda 6 horas en secar. El otro pues tarda, creo que son hora y media aproximadamente en secar. No lo había disponible, este es el que vamos a utilizar. Así que se mezclan dos partes iguales, cantidades iguales de la A y la B, de la A aquí y la B. Partes iguales, se mezcla bien. Lo bueno de este 30 es que tenemos 30 minutos para poder trabajarlo. El otro en 15 minutos ya comienza a ponerse duro, o antes de los 15 minutos. Esto pues tenemos 30 minutos para poder trabajarlo, así que podemos pues hacer las cosas con un poquito más de calma. Ya yo lo había meneado un poco así, pero asegurarme, ¿verdad? Y vamos a tender a echar.
Muy importante mezclarlo muy bien. Tiende a ponerse como un color violeta cuando está todo mezclado. Recuerden raspar las orillas para estar seguro de que está bien mezclado. Como va poniéndose violeta. Y seguimos mezclándolo hasta que sea un solo color sólido. Porque si no está bien mezclado, pues entonces terminamos con un molde pegajoso y así por el estilo. Vamos a comenzar con la piedra solita. Está aguantando. Vamos a tender a tirarlo de alto con un chorro fino para que así evitar que cree burbujas. Y un chorro constante. El viento no me ayuda. Lo que falta es bien poquito. Lo que voy a utilizar es de los mismos pedazos de PVC. Voy a cortar pedazos y ponerlos ahí. El volumen va subiendo. Le dejé mucho espacio. En este lado, así que lo rellenamos con esto. Esto no le hace daño. Después que no toquemos la piedra, vemos cómo el volumen va subiendo. Bien, como pueden ver aquí, ya lo saqué del molde, pero vamos a ver cómo lo hacemos utilizando este. Lo primero que hacemos es la plastilina que está ahí, la vamos a remover. Por eso vamos a usar una herramienta de escultura. Separamos un poquito, ¿verdad? Y vamos sacando. Y eso es todo, ¿eh? Luego de eso, con un cuchillo bien amoladito, vamos a cortar en estas áreas, pero vamos a cortar en zigzag, o sea, vamos a cortar así. Así que comenzamos cortando. Y le vamos a hacer esta forma. Y seguimos cortando capa por capa. Hasta que lleguemos a la roca. Lo cortamos de esta manera para que cuando vayamos a usar el molde nuevo cierre, y así es menos probabilidad de que haya una línea de unión. Hay veces que con un solo corte de un solo lado es suficiente para remover la piedra. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Esto cuando lo vayamos a tirar, lo unimos, ponemos cinta adhesiva, tape, y podemos echar el producto ahí. Y eso mismo hacemos con el otro. Ya le removí esto y lo cortamos. Ok, pues ya hicimos los moldes, ¿verdad? Tenemos todos estos moldecitos y lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner tape alrededor para entonces poder echarle el foam adentro. Ahora vamos a preparar el material, y que vamos a usar es Flex Foam It, material también de Smooth On. Esto se expande 15 veces el tamaño regular y termina bien suave, como si fuera una almohada. Y este es el producto que vamos a utilizar, porque así estas piedras se las puede tirar a alguien y no las va a lastimar. Así que este es el producto Flex Foam It. Puede ver, es bien parecido al silicón, pero es a una parte de A vamos a echar 2 partes de B. O sea que si utilizamos 1 onza de A, vamos a utilizar 2 onzas de B. Y eso es la razón por la cual hay 3 potes.
Así que esto lleva bien poca cantidad, como dije, expande 15 veces. So, vamos a mezclar bien poquita cantidad y echárselo en estos agujeros y lo vamos a ver expandir. Una cosa que dice es shake well before using, o sea que hay que menearlo bien. Ok, ahora tenemos una cantidad del A y dos cantidades iguales del B. Esto lo vamos a mezclar, tenemos aproximadamente 30 a 35 segundos. Los moldes están con cinta adhesiva, con tape, así que para evitar de que se expanda, ¿verdad? Y así que vamos a mezclarlo y rapidito empezar a echar dentro del molde. Vamos a echarlo más para acá para tenerlo más accesible. Y lo mezclamos hasta que se ponga blanco. Mezcla bien rápido y vamos a empezar a echar. Bueno, vamos a ver cómo salió. Según las instrucciones, 25 minutos y ya podemos sacarle el molde. Vamos a ir con el pequeño primero. Vamos a abrirlo, sacándole el tape. Vamos a ir abriéndolo poco a poco, ¿no? Vamos a hacerlo más cerca para ver cómo se ve. Ahí. Vamos a abrirlo. Despego bien aquí, despego bien ahí. Vamos a abrir y ahí tenemos una piedra. Mírenla. A ver aquí. Mírenla. Ahí. Ya sacamos las piedritas. Tenemos 10 piedritas aquí, ¿verdad? Ya le cortamos todas las partecitas. Vamos a mostrar esta que está aquí. Cortamos toda la parte donde sobresalía del molde. Eso con una tijera, un corte irregular, la cosa que no se vea que se cortó, ¿verdad? Y entonces es un poquito difícil porque es blanco y con la luz pues. Pero sí, ¿ves? A ver si lo puedo. El corte ahí apenas se nota es esto aquí. Pero entonces, ahora que vamos a pintarlo. Este tipo de foam no se pinta con cualquier tipo de pintura. Si queremos que mantenga la flexibilidad y así de blandito, la mayoría de las veces lo que se utiliza es pintura para pintar telas, ¿verdad? Para hacer diseño en camiseta y así por el estilo. Pero yo voy a utilizar otra pintura. Es la pintura Plaid FX, porque es una pintura flexible. Mayormente se utiliza para EVA foam cuando se hacen cosplay. Es una pintura que fue hecha especialmente para cosplayers y se puede utilizar para diferentes cosas. Pero en esta ocasión, como es una pintura que se mantiene flexible, no es como por ejemplo el acrílico que parece flexible, pero con el tiempo y el movimiento tiende a agrietarse. Esta pintura no, fue hecha especialmente para mantenerse flexible. Y lo vamos a mezclar con un poquito de agua para también ayudarlo a que pueda cubrir esto, porque vamos a darle una base sólida, pero luego lo vamos a utilizar la técnica de brocha seca o el dry brush para poder hacer sobresalir todas estas texturas que tiene la piedra, ¿ok? De toda esa texturita vamos a hacer sobresalir con colores más claros. Y tengo aquí en la mesa, pues por ejemplo, esta piedra. No la vamos a hacer exactamente el mismo color, pero pues así, algo así parecido. Pero vamos a utilizarlo como una idea de qué colores podemos utilizar para poder hacer que esto parezca esto, pero que no lastime. Bueno, no encontré mi paleta para poder mezclar pintura, pero eso no es nada. Vamos a utilizar este pedazo de PVC, ¿verdad? Vamos a echar un poquito de la pintura, la negra que va a ser la base, ¿verdad? Un poquito nada más, utilizando pues, las mismas brochas también de Plaid FX. Nuevamente quiero agradecerle a Plaid FX por hacerme parte de su comunidad creativa y enviarme estos productos, ¿verdad? Vamos a aguarlo un poquito, ¿verdad? Con un poquito agua regular ya. Solamente para hacerlo fluir mejor
y que cubra bien. Y tan sencillo como pintar la piedra y cubrirla completa. Me voy a poner guantes para no ensuciarme las manos. Y ahora con guantes es más fácil porque no me tengo que preocupar de ensuciarme las manos. Un poquito de agua. Y le damos una base a todas las piedras. Bueno, ya le dimos con el negro, ahora le vamos a dar con este otro color marrón. Este color es llamado grounded o fondé, como tierra. También igual vamos a utilizar la brochita, un poquito mojado, pero esta vez algunas las vamos a cubrir más que otras porque queremos que todas sean diferentes, pues como se ven estas, que originalmente son unas más grises, uno más amarillo, uno más crema, y esto es lo que vamos a utilizar. Voy a utilizar la misma brocha que tiene un poquito de negro, eso no tiene que ver. Y vamos a echarle, vamos a empezar con este poquito que hay aquí. A ver más o menos cómo se ve. Podemos secarlo. Vamos a coger uno así. Este todavía está un poco húmedo, pero está bien porque hace que se mezcle. Y damos suavecito por encima. Espera que se seque un poquito más para entonces poder darle este tratamiento. Está mucho más seco y hay mucho más pintura pura aquí. Eso es lo que vamos a hacer, como por encimita. Cómo se va viendo. Ok, como pudieron ver, algunas de estas piedras ya están pintadas, tienen varias capas. Estas son las de embuste, ¿verdad? Parecen de verdad. Ahorita agarré esta piedra pensando que era una de foam, como esta. Está pareciendo una piedra real. Lo que voy a hacer es que muchas de estas piedras que tienen 2 y 3 capas de marrón, que son más marrón que negro, voy a entonces a mezclar un poquito de pintura blanca, ¿verdad? Un poquito de blanca con la misma marrón para hacer unos colores que cojan las orillas, ¿verdad? Y las haga un poquito más claritas para sobresalir toda esa textura. Y esas las vamos a dejar marrón. Las otras entonces voy a darle una capa de gris, que el gris que tengo es un poco claro. Lo que voy a hacer entonces, voy a mezclar con un poquito de negro para entonces hacer gris oscuro. Y luego con este gris más claro, y aún si necesito echarle blanco, le echo un poquito de blanco. Entonces vamos a hacer entonces lo que llamo los highlights o los puntos más altos para entonces darle mucha más textura. Y aquí están todas las piedras. Blandita, blandita, blandita. Y ahí lo tienen. Es una manera de poder hacer piedras que sean seguras para poder darle a una persona. Esto se va a estar utilizando durante una filmación, así que por eso había que hacerlo de este material. Hay muchas otras maneras de hacer piedras que sean seguras para darle a una persona o para utilizarle en una filmación,
Y posiblemente vamos a tocar muchas de esas otras técnicas, quizás más simples sin utilizar estos materiales, sino materiales más fáciles de conseguir. En este canal lo vamos a hacer prontito. Y si les gustó este video, le pueden dar like a la parte de abajo y compartir este video para que así otras personas puedan verlo también. Y si aún no lo han hecho, pueden suscribirse para que así no se pierdan ninguno de ellos. E invitar a otras personas para que se puedan suscribir también. Y una vez más les damos las gracias por estar aquí con nosotros en nuestro canal. Nos vemos en la próxima.